El hombre Sasapomba. Había pasado un año entero buscando a su hijo desaparecido hasta que una niña se acercó. Lo miró a los ojos y dijo algo que heló su sangre, Señor. Ese niño vive en mi casa. A partir de ese instante, nada volvió a ser igual. La verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de la mañana bañaba las fachadas antiguas de Valencia con un resplandor dorado. Los balcones cubiertos de geranios parecían suspenderse en un aire de domingo eterno. En la esquina de la plaza del ayuntamiento, un hombre de traje arrugado sostenía entre sus manos un cartel la fotografía de un niño, de sonrisa tímida y ojos grandes. Desaparecido Mateo Salvatierra, 8 años. Las letras estaban desgastadas como si el tiempo intentara borrar el dolor. Don Ernesto respiró hondo con el pecho apretado y pegó otro cartel sobre el muro junto a viejos anuncios de conciertos ya olvidados. Nadie se detenía, nadie miraba. Solo él parecía vivir aún en aquel día en que el mundo se llevó a su hijo. Desde hacía un año su vida era una repetición de madrugadas sin sueño, cafés fríos y esperanzas que se deshacían con cada amanecer. Había sido un hombre admirado, empresario, benefactor, dueño de edificios y empresas. Ahora solo quedaba un padre que recorría calles que olían a humedad y cansancio. Su chofer, esperando en el coche, lo observaba desde lejos con una mezcla de compasión y miedo, como si cualquier palabra pudiera romperlo. Ernesto murmuró: «Hoy iré más lejos, donde nunca he estado. Tal vez allí alguien sepa algo de ti, hijo». El motor rugió al arrancar, rompiendo el silencio de la plaza. Condujo hacia los barrios humildes donde las paredes mostraban grietas y los cables colgaban del cielo como ramas secas. El lujo de su vida anterior parecía pertenecer a otro hombre. Cada bache del camino le devolvía una imagen: Mateo riendo en el columpio rojo, la voz de su esposa llamándolos a cenar. Y aquella promesa rota: vuelvo enseguida. Cuando llegó a la calle de los Pinos, el aire olía a pan recién hecho y a cansancio. Bajó del coche con los carteles doblados bajo el brazo. Pegó uno en un poste oxidado. El viento casi se lo arrancó. La cinta no se pegaba bien, sus dedos temblaban. Intentar enderezar el papel era como intentar recomponer su propia vida. «Por favor, alguien debe saber algo de ti», susurró. «No puede ser que el mundo te haya olvidado». El eco de sus palabras se perdió entre los ladridos de un perro y el sonido distante de un tranvía. Un silencio extraño llenó la calle. Por un instante, Ernesto sintió que alguien lo observaba. Giró levemente, pero solo vio cortinas que se movían y hojas secas girando al viento. Entonces una voz infantil rompió el aire. «Señor, ese niño vive en mi casa». Ernesto se quedó inmóvil. El corazón, que hasta entonces latía cansado, dio un salto violento. Giró lentamente. En la acera, una niña de unos 7 años lo observaba descalza, con un vestido azul descolorido y el cabello revuelto por el viento. Sus ojos grandes y claros brillaban con una mezcla de inocencia y certeza. «¿Qué has dicho, pequeña?», preguntó él con la voz temblorosa. La niña dio un paso adelante y señaló el cartel con un dedo diminuto. «Ese niño vive con mi mamá y conmigo». El corazón de Ernesto pareció detenerse. Se arrodilló frente a ella, buscando en su mirada algún rastro de confusión. «¿Estás segura? ¿De verdad vive contigo ese niño?» «Sí, señor. Es callado, dibuja mucho y a veces llora por las noches». «¿Llora?», susurró Ernesto. «Sí. Habla dormido, es un nombre». «¿Qué nombre?» «El de papá». Ernesto se incorporó lentamente, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Todo giró a su alrededor como un carrusel sin control. En su mente las imágenes se atropellaban: Mateo riendo, la hamaca roja, el último abrazo. «Dios mío», susurró.
El silencio fue tan profundo que se escuchaba el papel del cartel agitarse en el poste. Ernesto se pasó una mano por el rostro tembloroso. «Vives lejos, pequeña, no señor. Está cerca a la vuelta de la esquina. ¿Podrías llevarme?» La niña dudó. «Mi mamá puede enojarse». «No te preocupes», dijo él con ternura. «Solo quiero ver si es él». Nada más. Ella asintió. Dio media vuelta y comenzó a caminar descalza. Ernesto la siguió con el corazón golpeándole el pecho. A cada paso el viento levantaba el polvo y hacía ondear los carteles que quedaban atrás donde la sonrisa de Mateo seguía mirando al mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió algo que creía perdido, una chispa de esperanza. La niña sin volverse dijo con dulzura: «Está ahí, señor, en esa casa de las ventanas azules». Ernesto siguió a la niña por un laberinto de calles estrechas, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con el sonido metálico de los tendederos. La ciudad parecía otra lejos del bullicio elegante de la plaza. Allí la vida tenía otro ritmo más lento, más humano. Las fachadas mostraban pintura descascarada, macetas colgantes y ventanas que respiraban pobreza y dignidad. La pequeña avanzaba descalza con pasos cortos, pero seguros. El vestido azul agitado por el viento parecía una bandera de inocencia. Cada tanto miraba hacia atrás para asegurarse de que el hombre la seguía. Él lo hacía con el corazón latiendo en la garganta, preguntándose si todo aquello no sería un sueño cruel. Cada paso traía el eco de una risa olvidada. Una voz infantil llamando papá, un recuerdo que dolía más que cualquier herida. Doblaron una esquina. La niña se detuvo y señaló una casa baja de muros amarillentos y ventanas pintadas de azul. La puerta entreabierta dejaba escapar olor a sopa caliente y a algo más. Una sensación de silencio forzado. Ernesto se quedó quieto, sintiendo que el aire pesaba. «¿Vive aquí tu mamá?», preguntó. «Sí», respondió la niña. «Está dentro preparando la comida». Ernesto tragó saliva. Tocó la puerta con los nudillos. Un breve silencio, luego pasos. La puerta se abrió y apareció una mujer de cabello castaño recogido, delantal manchado de harina, mirada cansada, pero firme. «¿Sí? ¿Qué desea? Buenas tardes, señora», dijo Ernesto con voz tensa. «Busco a un niño. Se llama Mateo». Durante un instante algo cruzó el rostro de la mujer. Una sombra fugaz, casi imperceptible, antes de recuperar una sonrisa forzada. «Debe haberse equivocado, señor. Aquí solo vivimos mi hija y yo. Su hija me ha dicho que los niños imaginan cosas», interrumpió ella con suavidad, pero sus ojos no sonreían. Ernesto notó el leve temblor de sus manos, la rigidez del cuerpo. «No quiero causarle molestias. Solo necesito ver al niño confirmar algo. Si me equivoco, me iré en paz». «Le repito que aquí no hay ningún niño», dijo la mujer bajando la mirada. «Por favor, váyase». Belita intentó hablar, pero su madre la tomó del brazo con una fuerza que desmentía su tono dulce. «Entra ahora mismo, Belita. No molestes al señor». La niña bajó la cabeza y desapareció detrás de la puerta. El silencio cayó como una losa. Ernesto permaneció inmóvil, sintiendo que algo en aquella casa respiraba mentira. La puerta se cerró con un golpe seco. Del otro lado apenas alcanzó a oír un sollozo contenido. El viento levantó el cartel que aún llevaba bajo el brazo. La sonrisa de Mateo lo miraba desde el papel. Ernesto sintió que el alma se le resquebrajaba. Caminó sin rumbo hasta sentarse en un banco al final de la calle. El sol caía sobre los techos, y la ciudad seguía su vida indiferente. Dentro de la casa, Belita se asomó por la ventana. Sus ojos húmedos seguían la figura del hombre alejándose. Escuchó a su madre hablar por teléfono en voz baja, nerviosa, mencionando un nombre que no conocía. Luego silencio. Esa noche el sueño no llegó. Desde su cama la niña oyó un crujido en el piso, un susurro, un llanto ahogado que venía del cuarto del fondo. Se tapó con la manta temblando, pero el sonido seguía ahí, una voz pequeña, cansada,
que decía entre sollozos una palabra que ya conocía: «Papá». Belita se incorporó, el corazón golpeándole el pecho. Comprendió con la certeza inocente de los niños que el hombre del cartel no estaba loco. La verdad vivía detrás de aquella pared. Abrazó su manta y susurró decidida: «Mañana lo sabré todo, aunque mamá no quiera». Ernesto siguió a la niña por un laberinto de calles estrechas, donde el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el repiqueteo metálico de los tendederos. Valencia se volvía otra ciudad lejos del bullicio elegante del centro. Allí la vida tenía otro ritmo, más lento, más humano. Las fachadas descascaradas y coloridas dejaban ver macetas colgantes y ropa secándose al sol. Desde los balcones se oían saludos de vecinos, un buenos días sincero, que parecía venir de otro tiempo. La pequeña avanzaba descalza, el vestido azul, ondeando como una bandera de inocencia. Cada tanto giraba la cabeza para asegurarse de que el hombre la seguía. Ernesto, con el corazón latiéndole en la garganta, se preguntaba si no estaría soñando. A cada paso recordaba a Mateo, su risa, su voz, su olor a colonia infantil. El aire olía a pan, pero en su pecho solo había un sabor amargo de miedo y esperanza. Doblaron una esquina. La niña señaló una casa baja de muros amarillentos y ventanas azules. La puerta estaba entreabierta, y de adentro salía un olor a sopa caliente. Ernesto se detuvo tratando de dominar la agitación que lo consumía. «¿Vive aquí tu mamá?», preguntó. «Sí», respondió la niña. «Está preparando la comida». Respiró hondo y tocó la puerta. Se escucharon pasos y apareció una mujer de cabello castaño recogido con un delantal manchado de harina. Tenía los ojos cansados y una sonrisa que parecía prestada. «¿Sí? ¿Qué desea?». «Buenas tardes, señora», dijo Ernesto con voz contenida. «Busco a un niño. Se llama Mateo». Durante un segundo algo cruzó el rostro de la mujer. Una sombra breve, un parpadeo que traicionó su calma. Luego volvió a sonreír. «Debe haberse equivocado, señor. Aquí solo vivimos mi hija y yo. Lo siento, pero su hija me ha dicho que...». «Los niños inventan cosas», interrumpió ella con una cortesía forzada. «No le haga caso». La niña bajó la cabeza. «Pero mamá...». La mujer la tomó del brazo con suavidad tensa. «Belita, entra y lávate las manos. No interrumpas». La voz sonaba dulce, pero sus dedos apretaban con fuerza. Belita obedeció temblando. El silencio entre los dos adultos fue espeso. Ernesto intentó mantener la calma. «No quiero molestarla», dijo con voz baja. «Solo necesito ver al niño, confirmar algo. Si me equivoco, me iré en paz». «Le repito que aquí no hay ningún niño», contestó la mujer bajando la mirada. «Le ruego que se retire». La puerta se cerró con un golpe seco. Ernesto permaneció quieto mirando la madera que lo separaba de la verdad. A sus pies cayó el cartel que aún llevaba en la mano. La sonrisa de Mateo lo miraba desde el papel brillante bajo el sol. Se alejó despacio con el alma hecha pedazos hasta un banco en la esquina. Las campanas de la iglesia marcaron las 6. El sonido pareció recordarle que el mundo seguía girando, aunque el suyo se hubiera detenido. Dentro de la casa, Belita se asomó a la ventana. Su madre hablaba por teléfono en voz baja, nerviosa, mencionando un nombre que no entendía. Luego colgó y echó llave a la puerta del fondo. El clic metálico resonó en el pecho de la niña como una advertencia. Esa noche el barrio se sumió en la calma. Belita en su cama oyó pasos en el pasillo, un chirrido de bisagras, y después un llanto. No era su madre. Era más suave, más joven. Se incorporó conteniendo el aliento. El sonido venía del cuarto del fondo ese, que siempre estaba cerrado. Descalza se acercó con el corazón golpeando el pecho. Apoyó el oído en la puerta. La voz era débil, entrecortada, casi un suspiro. «Papá». Retrocedió paralizada. La casa entera pareció guardar silencio. Corrió a su cama y se escondió bajo la manta, pero el llanto seguía ahí persistente, como si alguien llorara dentro de un sueño.
Abrazó la sábana con lágrimas en los ojos, y mientras la oscuridad cubría la habitación se prometió en voz baja: «Mañana lo sabré todo, aunque mamá no quiera». La mañana siguiente amaneció bajo un cielo gris, con un olor a lluvia que empapaba los tejados. Belita se despertó antes que su madre. Permaneció tendida unos minutos mirando las grietas del techo, escuchando el carrito del pan, el murmullo de los vecinos, una radio vieja, sonando un pasodoble. Todo parecía igual, pero algo en ella había cambiado. Aquella voz que oyó en la noche seguía latiendo en su cabeza. No había sido un sueño. Se vistió con su mismo vestido azul y bajó las escaleras con cuidado, evitando que los peldaños crujieran. Su madre dormía aún. El cuarto del fondo estaba cerrado como siempre. Se acercó y apoyó el oído, nada ni un suspiro. Pero en el pecho algo le decía que detrás de esa puerta había vida. Cuando Clara, su madre, despertó, Belita fingió desayunar. «¿Dormiste bien, mi vida?», preguntó ella, acariciándole el cabello con una ternura distraída. «Sí, mamá. Hoy tengo que salir un rato, no toques mis cosas». «Entendido, sí, mamá». Clara salió apurada cerrando la puerta con llave. Belita esperó hasta que el ruido de los tacones se perdió entre los callejones. Entonces corrió a su habitación y buscó algo para abrir la cerradura del cuarto prohibido. Probó con un clip una horquilla las uñas. Nada funcionaba. Frustrada golpeó la pared. Fue entonces cuando lo vio una tabla del suelo junto a la cama de su madre, ligeramente suelta. Se arrodilló, metió los dedos entre la madera y tiró con cuidado. Debajo había un hueco oscuro cubierto de polvo. Dentro, un pañuelo viejo envolvía algo rectangular. Lo sacó, un cuaderno de tapas gastadas con manchas de humedad y letras desvaídas. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, anotaciones apresuradas. Ramírez, 1402. Pago hecho. Niño nuevo. Sin datos. Belita pasó hojas sin entender, hasta que de pronto el corazón se le detuvo. En una esquina con tinta corrida leyó un nombre que le heló la sangre: Mateo H. Salvatierra. Sus dedos temblaron. Sintió frío y calor al mismo tiempo. Volvió a leerlo una y otra vez, como si repetirlo pudiera borrarlo. No era un error. Allí estaba escrito, y junto a él otras palabras: entregado, desaparecido. Silencio. Un ruido en la escalera la hizo sobresaltarse. Cerró el cuaderno de golpe, lo envolvió de nuevo y lo escondió bajo la cama. La puerta se abrió. Clara apareció empapada por la llovizna, respirando con agitación. «¿Qué haces aquí, Belita?» «Nada, mamá. Solo estaba jugando». Clara sonrió secándole las mejillas con el delantal. «Tienes las manos sucias». El gesto era tierno, pero su mirada no era fría, vigilante, como si buscara algo detrás de los ojos de su hija. Durante el almuerzo, Belita no probó bocado. Clara hablaba de cosas triviales, la vecina, el precio del pan, pero la niña apenas la oía. En su mente solo resonaba un nombre: Mateo. El del cuaderno. El del cartel. ¿Qué significaba entregado? ¿Por qué su madre se ponía tan nerviosa cuando alguien mencionaba a un niño? Esa tarde, cuando Clara volvió a salir, Belita tomó una hoja en blanco, copió el nombre y las fechas, la dobló con cuidado, y salió bajo la lluvia. El cielo era una cortina gris, el agua le empapaba los zapatos, pero siguió caminando. Sabía dónde encontrar al hombre del cartel. En la Plaza de las Palmeras, Ernesto pegaba otro afiche bajo la lluvia. Su abrigo oscuro se agitaba con el viento. Su rostro cansado parecía tallado en piedra. «Señor», gritó Belita desde el otro lado de la calle. Ernesto se volvió sorprendido. Reconoció la voz. La niña corrió hacia él, empapada, con una hoja apretada en la mano. «Encontré esto en casa», dijo jadeando.
Estaba escondido bajo el suelo del cuarto de mi madre. Ernesto tomó el papel con dedos temblorosos. Al leer el nombre se le escapó el aire. Mateo H. Salvatierra. Su hijo. Su nombre completo escrito por alguien que no debía saberlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Por primera vez en meses, el destino le daba una señal. ¿Dónde lo encontraste, pequeña?, preguntó con voz quebrada. Debajo del suelo. Mi mamá no sabe que lo tengo, pero hay más nombres, muchos. Ernesto apretó el papel contra el pecho. Las gotas de lluvia se mezclaron con sus lágrimas. Gracias, hija. No sabes lo que acabas de hacer. Belita lo miró con dulzura y miedo. Yo solo quiero saber la verdad, murmuró. Un trueno retumbó sobre los tejados. El viento arrancó un cartel del poste. La hoja voló en círculos hasta caer a los pies de Ernesto. Era la foto de Mateo sonriendo bajo el sol. La niña levantó la vista y en un susurro dijo: «Si sigue lloviendo, señor». Las mentiras también se van a borrar. La lluvia caía con fuerza cuando Ernesto llegó a la calle de los Pinos. El paraguas apenas servía. El agua le corría por el cuello, pero no le importaba. En su mano arrugada por el frío, llevaba la hoja que Belita le había dado Mateo H. Salvatierra. Cada letra era un golpe en el pecho, una promesa de verdad. Se detuvo frente a la casa de las ventanas azules. Las cortinas cerradas, la puerta con llave. Golpeó una vez. Silencio. Otra vez más fuerte. Finalmente la puerta se abrió apenas unos centímetros. Clara apareció con el rostro pálido, el cabello húmedo. Otra vez usted dijo con voz contenida: «Ya le dije que aquí no vive ningún niño». Ernesto la miró sin apartar la vista. Ya no era el hombre vencido del día anterior, en sus ojos brillaba una determinación nueva. «No me iré, señora, tengo pruebas». Mostró la hoja. El color se le escapó del rostro a Clara. Por un segundo el miedo la traicionó. Luego fingió serenidad. «No sé de dónde sacó eso. No tiene sentido. Su hija me lo dio». Lo encontró en su casa. Su voz era baja pero cortante. «No mienta más». «¿Dónde está mi hijo?». Clara se apoyó en el marco de la puerta buscando aire. «No sabe lo que dice». «Lo sé perfectamente», replicó Ernesto. «¿Y usted también?». Durante unos segundos, solo se oyó la lluvia golpeando el tejado. Luego desde dentro un ruido leve, un crujido, un gemido infantil. Clara se tensó. «No entre», advirtió con un grito ahogado. «No tiene derecho». Pero Ernesto ya había dado un paso adelante. La apartó con firmeza, sin violencia, y cruzó el umbral. El olor a sopa y a madera mojada lo envolvió. Siguió el sonido hasta la puerta del fondo. Giró la manija. El chirrido fue largo como un suspiro del pasado. Dentro una bombilla parpadeaba. En una esquina, sobre una cama improvisada, un niño acurrucado bajo una manta. Su cabello revuelto, su piel pálida. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron. El mundo se detuvo. Ernesto sintió que el alma se le desgarraba. «Mateo», susurró. El niño parpadeó confundido. «Papá», el tiempo se rompió. Ernesto cayó de rodillas abrazando a su hijo. El llanto que llevaba un año conteniendo salió al fin. Mateo temblaba, pero se aferró a él con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho. Clara desde la puerta se cubrió el rostro y empezó a llorar. «No quería hacerle daño», murmuró. «Me lo dejaron aquí. Me dijeron que si hablaba lo perdería todo. No sabía quién era. Lo juro. Solo sabía que tenía miedo». Ernesto la miró, el corazón dividido entre rabia y compasión. Podría haberlo llevado a la policía. «No me atreví», respondió ella llorando. «Tenía miedo de esa gente. Y me encariñé con él. Lo cuidé como pude». El silencio se volvió pesado. Mateo levantó la cabeza, miró a Clara con ternura. «No la castigues, papá. Ella me daba de comer cuando yo lloraba». Ernesto cerró los ojos, las lágrimas mezcladas con la lluvia. Besó la frente del niño. «No la juzgaré ahora», dijo.
Pero esto debe terminar. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Un hombre corpulento entró empapado, el rostro endurecido. «¿Qué pasa aquí?», rugió. Clara retrocedió temblando. «Por favor, no», susurró. «No le hagas daño». Ernesto se puso de pie cubriendo a su hijo detrás de él. «Es mi hijo», dijo con voz firme. «Y me lo llevo ahora». El hombre dio un paso desafiante. Pero en ese instante desde el pasillo apareció Belita empapada con los ojos encendidos. «No lo toques», gritó. El trueno estalló afuera. Por un segundo la casa se iluminó entera. El rostro del hombre se endureció y dio un paso atrás. Clara entre sollozos lo apartó. «Basta ya», dijo. «Todo esto tiene que acabar». Bajo la lluvia que golpeaba las ventanas, Ernesto tomó la mano de su hijo y lo condujo hacia la puerta. Belita corrió tras ellos mientras Clara se desplomaba de rodillas. El viento los envolvió al salir. Ernesto apretó a Mateo contra su pecho, incapaz de hablar. Belita los miró con miedo y alivio mezclados. Mateo levantó la cabeza mirando al cielo. «Pensé que nunca ibas a venir», susurró. «Nunca dejé de buscarte, hijo», respondió Ernesto. Y así bajo la lluvia de Valencia, padre e hijo, caminaron juntos dejando atrás la casa de las ventanas azules. Belita los siguió unos pasos descalza en silencio, porque en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. El amanecer llegó sereno, pero la ciudad parecía distinta. Después de la tormenta, Valencia despertaba húmeda con un silencio que olía a tierra, a perdón y a nuevos comienzos. En una habitación del Hospital General, Ernesto permanecía sentado junto a la cama donde su hijo dormía. Mateo respiraba con calma envuelto en sábanas limpias con una vía en la muñeca y el rostro en paz. El miedo por fin empezaba a ceder su lugar al descanso. Ernesto le acariciaba el cabello con ternura, como si quisiera recuperar cada día perdido. Cada respiración del niño era un latido nuevo dentro de su pecho. Había pasado la noche en vela observándolo, temeroso de que el destino volviera a arrebatarle lo que tanto le costó recuperar. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Una enfermera entró con una sonrisa cansada. «El niño está estable», dijo. «Solo necesita descanso. Y algo de comida. Pero usted también debería dormir, señor Salvatierra». «No puedo», respondió él, sin apartar la vista del pequeño. «Dormí demasiado durante el año en que lo busqué». La enfermera asintió en silencio y se marchó. Poco después la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre de traje gris con una carpeta bajo el brazo. «Soy el inspector Domínguez», se presentó. «Necesito hablar con usted sobre lo ocurrido en la calle de los Pinos». Ernesto asintió con el rostro tenso. «La señora Clara Márquez ha sido detenida», explicó el inspector. «Asegura que no sabía quién era el niño hasta hace poco, que solo intentaba protegerlo». «¿Y el otro hombre?», preguntó Ernesto. «Está bajo custodia. Era parte de una red de tráfico de menores. Su hijo fue uno de los pocos que no llegaron a vender». Ernesto sintió un escalofrío. Se llevó una mano a los ojos. «Dios mío», susurró. «Todo este tiempo». El inspector lo miró con comprensión. Ahora debe pensar qué hacer con la niña. «¿Qué niña?», preguntó Ernesto confundido. «La hija de la señora Márquez», respondió el inspector. «Belita. Fue quien lo ayudó. Está bajo la tutela de los servicios sociales. No tiene familia». El nombre cayó sobre el corazón de Ernesto como una piedra. Recordó sus ojos grandes, su voz bajo la lluvia, su valentía. Si no fuera por ella, jamás habría encontrado a Mateo. Esa tarde, cuando el niño despertó, lo primero que preguntó fue: «¿Dónde está Belita? Quiero darle las gracias». Ernesto le sonrió con ternura. «Ella está bien, hijo, pero ahora necesita ayuda igual que nosotros». «No la dejes sola, papá», dijo Mateo. «Ella me cuidó cuando tú no estabas». Aquellas palabras le atravesaron el alma.
Esa noche Ernesto salió del hospital y caminó hasta el centro de acogida donde habían llevado a la niña. El edificio era gris, con un pequeño jardín lleno de juguetes viejos. En un banco Belita abrazaba una muñeca de trapo. Cuando lo vio se levantó despacio. «¿Está bien, Mateo?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Ernesto acercándose. «Está bien, gracias a ti. Le salvaste la vida». La niña sonrió apenas con los ojos brillando de lágrimas. «Mamá no era mala, señor. Solo tenía miedo». «Lo sé», dijo Ernesto arrodillándose a su altura. «Y tú también tuviste miedo, pero fuiste valiente. Muy valiente». El silencio se hizo largo. El viento movía un columpio vacío y el canto de una paloma llenaba el aire. «No sé qué va a pasar conmigo», dijo Belita. «Dicen que iré con otra familia». Ernesto sintió una punzada en el pecho. «¿Te gustaría venir a visitarnos cuando Mateo esté mejor?». La niña lo miró con una chispa de esperanza. «¿De verdad puedo?». «Claro que sí», dijo él con una sonrisa sincera. «Eres parte de nuestra historia». Belita asintió secándose las mejillas. «Entonces le llevaré dibujos. A él le gusta dibujar». «A mí también», respondió Ernesto, y ambos rieron suavemente. Al salir del centro el aire era fresco, y el cielo empezaba a abrirse entre las nubes. Caminó despacio, sintiendo que por primera vez en años, el peso del pasado comenzaba a disolverse. Esa noche, de vuelta en el hospital, observó a Mateo dormir. Pensó en Belita sola en aquel lugar, en Clara esperando su juicio, en lo que realmente significa ser padre. Miró al techo y con voz apenas audible dijo: «Si Dios me da otra oportunidad, la aprovecharé. No volveré a mirar hacia otro lado». Y mientras las luces del pasillo se apagaban una a una, comprendió que el perdón no era solo para los demás, sino también para sí mismo. A veces, las historias más duras terminan en el silencio más sereno. Después de tantas noches de lluvia de lágrimas y de búsqueda, a Valencia despertó con un amanecer distinto, el de un padre que recuperó a su hijo, y el de una niña que con su inocencia recordó al mundo que la verdad y la bondad aún existen. Si esta historia tocó tu corazón, deja el número 1 en los comentarios. Si crees que algo faltó o quieres compartir tu opinión, escribe el 0. Porque al final, más allá de la riqueza o la posición, lo que salva al ser humano es el amor. Ernesto descubrió que el perdón también puede ser una forma de justicia, y que incluso el corazón más herido puede renacer cuando aprende a mirar a otro con compasión. La pequeña Belita nos enseñó que la valentía no depende de la edad, y que un solo gesto de bondad puede cambiar el destino de una vida. Como una luz encendida en medio de la tormenta, una acción sincera, aunque parezca pequeña, puede guiar a los perdidos de vuelta a casa. Y quizá eso sea lo que todos buscamos en el fondo, un lugar donde alguien nos espere sin juzgar, solo con ternura. Tómate un momento para pensar en lo que acabas de escuchar. ¿Cuántas veces pasamos junto a alguien que solo necesita una palabra amable para seguir adelante? Si esta historia te conmovió o te hizo recordar a alguien, compártela con quien necesite creer de nuevo en el poder del amor y la esperanza. Porque al final las historias reales no solo se escuchan, se sienten y permanecen en el alma mucho después de que el sonido se apaga.